Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast, tu podcast, La Biblia en un año. Día 327. ¿Cómo crecer espiritualmente? Recuerdo aquella primera noche muy bien, cada vez que escuchábamos el más leve sonido, saltábamos de la cama y lo alzábamos. Nuestro primer hijo había nacido, era muy pequeño, no mucho más grande que una mano, era una nueva vida. Estábamos muy orgullosos. Despertaba 3 o 4 veces por la noche anhelando leche. Pipa lo alimentaba regularmente. Por supuesto, creció y ahora que lo miro, casi el doble del tamaño de Pipa. Es difícil creer que alguna vez fuera tan pequeño. Un nuevo nacimiento es un evento emocionante. Así es el nuevo nacimiento espiritual. Jesús aseguró: quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se puede leer en Juan 3:3. En nuestro pasaje de hoy, Pedro escribe acerca de nacer de nuevo. Se puede leer en 1 de Pedro 1:3. Hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. En palabras del mensaje, este nacimiento espiritual contrasta con el nacimiento natural. Solo condujo a una vida sin salida y vacía en la cual creciste. Se puede leer en el verso 18 del mensaje. El nuevo nacimiento significa que ahora puedes llamar a Dios tu Padre. De hecho, toda la Trinidad está implicada. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. El nacimiento físico terminará un día como la muerte física. El nacimiento espiritual conduce a la vida eterna, un futuro en el cielo, y ese futuro comienza ahora. Se puede leer en el verso 3 del mensaje. La vida física es como la hierba que se marchita. Esta nueva vida es concebida por Dios mismo y continúa para siempre. En los pasajes de hoy vemos las consecuencias de este nuevo nacimiento, las diversas etapas del crecimiento espiritual como hijos de Dios y cómo crecerán en su salvación. Acompáñame a leer Salmos en la versión PDT, capítulo 131, versos del 1 al 3. Tranquilo y confiado en el Señor. Verso 1. Señor, yo no soy orgulloso ni me las doy de importante. No pretendo hacer maravillas ni me preocupo por hacer lo que me es imposible realizar. Al contrario, estoy tranquilo y tan calmado como un niño recién amamantado que está en brazos de su mamá. Estoy tan feliz como un niño recién amamantado. Israel, confía en el Señor desde ahora y para siempre. 1. Confía como un bebé. A veces me siento preocupado, ansioso e incluso temeroso. Me encanta este salmo. Es una hermosa descripción de la confianza total, como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Se puede leer en el verso 2. Recientemente nació nuestra cuarta nieta. Cuando la miro en los brazos de mi nuera, veo una imagen de total confianza y seguridad. ¿Cómo sucede esta confianza total? En primer lugar, renunciando a ser el gerente general del universo. Deja de tratar de controlar a todo el mundo y a todo. El salmista escribe: no estoy tratando de gobernar el gallinero, no quiero ser el rey de la montaña. No me he entrometido donde nadie me ha llamado, ni fantaseo con grandes maravillas. Se puede leer en la versión El Mensaje en el verso 1. En segundo lugar, pon tu confianza en Dios de la misma manera que un bebé tiene total confianza en sus padres. He calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Se puede leer en el verso 2. Acompáñame a orar. Señor, te pido que hoy me des tu paz como la de un niño alimentado por su madre. Te pido que tú puedas ser siempre la confianza que necesito en mi vida. Que tú puedas ser, Señor,
ese anhelo y ese sustento siempre en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, que tú seas esos brazos acogedores que necesito en mi vida mientras transito este camino de la salvación, mientras camino en este camino de la vida, Señor amado, que tú me has dado hasta el día de hoy. Gracias por ser esos brazos maravillosos donde hay, Señor, confianza, donde hay seguridad. Gracias te doy, Señor. Amén. Acompáñame a leer Primera de Pedro, capítulo 1 y capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Estimado pueblo elegido por Dios. Esta carta la escribo yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un cordial saludo para ustedes que viven como extranjeros esparcidos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Según el plan de Dios Padre, Él los eligió de antemano y los purificó por medio del Espíritu para que lo obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo. Que Dios les dé abundantemente de su generoso amor y paz. Una esperanza viviente. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se puede comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honra a Jesucristo cuando Él regrese. Ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque ahora no lo puedan ver, creen en Él y está lleno de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Eso significa que están recibiendo la salvación que es el resultado de su fe. Los profetas estudiaron los detalles de esta salvación, tratando de entenderla, y hablaron sobre el generoso amor que Dios les ha dado a ustedes. Los profetas intentaban saber cuándo llegarían los sufrimientos de Cristo y cómo sería el mundo cuando llegara. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les hablaba de lo que Cristo tendría que sufrir y de la gloria que recibiría después. Dios les hizo entender que lo que decían no era para ellos mismos, sino que les estaba sirviendo a ustedes. Lo que los profetas decían es la misma buena noticia de salvación que fue anunciada por quienes les llevaron el mensaje a ustedes. Ellos también hablaron por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. En ese mensaje hay detalles que hasta los mismos ángeles quisieran conocer. Un llamado para vivir como santos. Verso 13. Por eso preparen su mente para servir con pleno dominio propio. Pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos. Pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes. Más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ustedes oran a Dios y lo llaman Padre, y Él juzga a todos por igual, según lo que hacen. Por eso deben mostrarle respeto en todo lo que hagan durante el tiempo que estén de paso por este mundo. Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagada con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha,
Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes son fieles a Dios, quien resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio honor. Por eso han puesto su fe y su esperanza en Dios. Obedeciendo la verdad, se han purificado y pueden amar sinceramente a sus hermanos. Ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Porque está escrito, los seres humanos son como la hierba, toda su gloria es como una flor silvestre. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor vivirá para siempre. Esta palabra es la buena noticia que se les anunció a ustedes. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Entonces no hagan ningún mal, no digan mentira, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos, ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. Amén. Punto 2. Crece como un niño. La vida como hijo de Dios es emocionante. El apóstol Pedro escribe acerca de estar lleno de un gozo indescriptible y glorioso. Se pudo leer en el capítulo 1, verso 8, que viene como resultado de nacer de nuevo. En el verso 3 lo pudimos leer. Pedro nos dice que el nacer de nuevo conduce a seguridad a pesar de la edad. Tu futuro es seguro porque está basado en la resurrección de Jesús. Jesús fue sepultado y Dios lo resucitó de entre los muertos. Se puede leer en el verso 21. Un día pasará lo mismo contigo. Eres un heredero de las grandes herencias. Nada en esta vida es perfecto. En última instancia, todas las posesiones terrenales se desintegrarán o serán destruidas, pero tu herencia es indestructible, es incontaminada, es inmarchitable. Se pudo leer en el verso 4. Está garantizado que está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Tu nombre está allí. Lewis escribió: a medida que envejecemos, llegamos a ser como automóviles viejos. Son necesarias más reparaciones y más repuestos. Tenemos que esperar con ansia la excelente nueva máquina, el último modelo de resurrección que nos aguarda. Así lo esperamos en el garaje divino. Regocijo a pesar del sufrimiento. El gozo no depende de las circunstancias. La vida no siempre es fácil. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Se pudo leer en el verso 6. Esta epístola fue escrita probablemente en Roma alrededor del año 62-64 después de Cristo, en los días inmediatamente anterior a la persecución de Nerón. Los cristianos ya sufrían. Mi sufrimiento puede ser muy pequeño comparado con el de ellos, pero todos sufrimos pérdidas, decepciones, oposición, tentaciones y luchas en la vida. Por estas 3 razones, Pedro nos insta: alégrense de verdad. Se pudo leer en el verso 6 y véase también en Santiago 1:2. Primero, por la relativa brevedad de las pruebas comparadas con el futuro que nos espera. Por un tiempo, se pudo leer en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Segundo, porque hay un propósito detrás de ellas. La fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, se puede leer en el verso 7, está siendo acrisolada. Tercero, su resultado es aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Se puede leer en el verso 7. Intimidad a pesar de la invisibilidad. Pedro vio a Jesús, pero aquellos a quienes le estaba escribiendo no lo habían visto. Aún ustedes los aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso.
Se pudo leer en el verso 8. Al igual que ellos, nunca has visto a Jesús, pero así como ellos también puedes experimentar una relación personal y diaria con Jesucristo y alcanzar la meta de tu fe, la salvación de tu alma. Se puede leer en el verso 9 en la versión NTV. Es un privilegio extraordinario vivir en la era posterior a la primera venida de Jesús. Vives en la era del Espíritu, has recibido la gracia a la que apunta todo el Antiguo Testamento. El Espíritu del Mesías estaba en acción en los profetas, señalando el sufrimiento y la gloria de Jesús. Jesús estaba activo en el Antiguo Testamento, pero tuvieron que esperar su revelación completa. Jesús regresará, prepárate. Crece como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Se pudo leer en los versos 14 y 16. Solo el Espíritu Santo puede hacerte santo, pues es quien produce este nuevo nacimiento y ahora vive en ti. Deja atrás la vida vacía y en su lugar vive una vida de amor sincero, amando profundamente de corazón. Se puede leer en el verso 22. Este es el objetivo último de la vida cristiana, el amor por Jesús que murió para hacer todo esto posible. Y un amor apasionado del uno por el otro. Se pudieron leer en los versos del 19 al 22. Así pues, escribe el apóstol Pedro. Casa limpia, barran completamente la malicia y la pretensión, la envidia y el hablar hiriente. Han gustado a Dios. Ahora, como bebés de pecho, beban intensamente de la bondad pura de Dios. Entonces crecerán maduros e íntegros en Dios. Se puede leer en el capítulo 2, versos del 1 al 3, en la versión El Mensaje. Acompáñame a orar. Señor Jesús, no te he visto, pero te amo. Ayúdame a crecer y a ser un hijo de Dios sano y fuerte y amar a los demás de todo corazón. Ahora como bebés de pechos, Señor, ayúdanos a beber intensamente de tu bondad pura. Ayúdanos a crecer, a ser maduros e íntegros en tu presencia. Amén. Acompáñame a leer Ezequiel capítulos 41 al capítulo 42. El lugar santísimo del templo, verso 1. Entonces el hombre me llevó al templo y midió los pilares, los cuales tenían 3 metros de ancho. El ancho de la entrada era de 5 metros y cada una de las paredes laterales medían 2,5 metros de ancho. Esta habitación medía 20 metros de largo por 10 de ancho. Después entró en el recinto interior y midió los pilares de la entrada, los cuales medían 1 metro cada uno. La entrada medía 3 metros de ancho y las paredes laterales de la entrada medían 3,5 metros cada una. La sala medía 10 metros de largo por 10 metros de ancho. Después me dijo, este es el lugar santísimo. Otras habitaciones del templo. Verso 5. Alrededor del perímetro del templo había una estructura de salas laterales. El ancho de esta estructura era de 2 metros. Había 30 salas laterales distribuidas en 3 niveles. El muro del templo tenía soportes que sostenían las salas laterales. Las vigas de estas salas descansaban sobre estos soportes, pero no estaban sujetas directamente al muro. Entre más alto el nivel, más ancha eran las salas laterales que rodeaban al templo. Las salas laterales rodeaban el templo hasta arriba, por eso el ancho del interior de las salas es mayor en la parte superior y por eso hay una escalera que conduce del piso inferior a través del piso del medio hasta el piso superior. Noté que una plataforma de 3 metros de altura rodeaba el templo y servía de base para las salas laterales. El muro exterior de las salas laterales medía 2,5 metros de ancho entre las salas laterales del templo y los cuartos de los sacerdotes. A lo largo del muro que rodea al patio interior había un espacio de 10 metros.
ancho que rodeaba el templo. La puerta de las salas laterales conducía a un espacio libre. Había una entrada al norte y una al sur. El espacio libre que rodeaba al templo medía 2,5 metros de ancho. En esta área, al oeste del templo, había un área restringida. Este edificio medía 35 metros de ancho, con un muro de 2,5 metros de ancho por 45 metros de largo. El hombre midió el templo, el cual medía 50 metros de largo. El área restringida y el edificio también medían 50 metros. El ancho del frente del templo junto con el área restringida hacia el oriente era de 50 metros. Entonces el hombre midió la longitud del edificio junto las galerías de ambos lados hasta el área restringida posterior hacia el occidente del templo y era de 50 metros. El recinto interior, el interior de la nave, los vestíbulos del patio, los umbrales, las ventanas con rejas y las galerías de los 3 pisos estaban recubiertos de madera de arriba a abajo y todo alrededor, incluso las ventanas, desde el recinto interior hasta el exterior alrededor en cada muro. Habían grabados de seres alados y palmeras cuidadosamente alternados. Cada querubín tenía 2 rostros, uno de hombre y otro de león. Cada rostro miraba hacia la palmera que tenía a su lado. Las imágenes estaban grabadas en las paredes del templo. Iban desde el suelo hasta la parte superior de las puertas, de la misma manera que en las paredes del templo. Los postes de la entrada del templo eran cuadrados. Frente a la entrada del lugar santísimo había algo que parecía un altar de madera, el cual medía 1,5 metros de alto por 1 de largo y 1 de ancho. Sus esquinas, su base y sus lados eran de madera. Entonces el hombre me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. El templo y el lugar santísimo tenía puertas dobles, es decir, 2 hojas giratorias en cada puerta. Las puertas tenían grabados de seres alados y palmeras, igual que las paredes. También había un alero de madera en el frente del vestíbulo. Las paredes a cada lado de la fachada, las de las habitaciones interiores del templo y las de los aleros tenían ventanas con rejas y grabados de palmeras. Ezequiel capítulo 42. Las habitaciones de los sacerdotes. Verso 1. El hombre me sacó al patio exterior por el camino norte y me llevó al conjunto con muchas habitaciones que estaban al lado del área restringida al norte del edificio. La entrada norte estaba en el camino, el cual medía 50 metros de largo por 25 metros de ancho, al lado del área de 10 metros del patio interior y del enlosado del patio exterior. El conjunto se elevaba nivel por nivel en 3 pisos. Enfrente del edificio, con muchas habitaciones, había un pasillo de 5 metros de ancho y 50 de largo que conducía al interior. La entrada de esas habitaciones estaba en el lado norte. Las habitaciones superiores eran más cortas que las inferiores, debido a los pasillos que conducían al siguiente nivel. Había 3 pisos que no tenían columnas como las de los patios, de manera que los pisos superiores eran más chicos que en el piso intermedio, y en el piso inferior había un muro afuera de las habitaciones laterales. Hacia el patio exterior, que medía 25 metros de largo, la longitud de las habitaciones laterales del patio exterior eran 25 metros por 50 metros, paralelas al templo. Debajo de las habitaciones paralelas se encontraba la entrada oriental del patio exterior. Había más habitaciones laterales o a lo largo de la pared sur del patio. En el camino oriental, frente al área restringida del edificio, había un camino enfrente de ellas, igual que las habitaciones laterales. A lo largo del camino norte, las habitaciones eran cuadradas, tenían la misma longitud y anchura, las mismas salidas y el mismo patrón de entrada. Como puerta a las habitaciones del sur, había una entrada en el extremo oriental del camino que era paralela a la pared protectora. Entonces el ángel me dijo: las habitaciones alrededor de la área restringida, tanto en el norte como en el sur, son habitaciones sagradas donde los sacerdotes que se acercan al Señor comen los sacrificios sagrados. Allí es donde dejan los sacrificios
más sagrados, las ofrendas del cereal, los sacrificios por el pecado y los de restitución, porque ese lugar es santo. Así que cuando los sacerdotes entran allí, no deben salir al patio exterior con la vestidura sagrada con la que sirvieron, sino que deben quitársela, ponerse otra ropa y dejar las vestiduras en el área sagrada, porque son santas. Entonces pueden salir y acercarse al pueblo. El patio exterior, verso 15. Terminó de medir el interior del templo y me condujo por la entrada este. Luego midió toda esa área. El ángel midió la pared oriental hasta la esquina, la cual midió 250 metros. Midió la pared norte, la cual también midió 250 metros. Después midió la pared sur con 250 metros. Asimismo midió la pared occidental y también midió 250 metros. Él mismo midió todo el contorno en los 4 puntos cardinales, 250 metros de largo por 250 metros de ancho. Lo hizo para distinguir lo sagrado de lo profano. Punto 3. Da fruto en la vejez. Algunas personas nunca pierden su belleza, pues se muda de sus rostros a sus corazones. Un viejo proverbio inglés dice: cuanto más viejo es el violín, más dulce es la melodía. A la edad de 90 años, Tiziano pintó su histórica obra La batalla de Lepanto. La vejez puede ser un tiempo de gran fruto. Ezequiel continúa su descripción del nuevo templo al describir el lugar santísimo. Se puede leer en el capítulo 41, verso 4. Parece centrarse en querubines y palmeras. En el verso 18 lo pudimos leer. Podemos suponer que su función era meramente decorativa, pero en realidad son ricamente simbólicas, puesto que sabemos por nuestro pasaje del Nuevo Testamento que estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu de Cristo. Se puede leer en Primera de Pedro capítulo 1 verso 11. Tal vez no sea demasiado ver el significado de las dos caras de cada querubín, uno de un hombre y otro de un león, como algo que apunta hacia quien fue plenamente humano, y el león de la tribu de Judá. Se puede leer en Apocalipsis capítulo 5 verso 5, es decir, Jesucristo. El salmista escribe: como palmeras florecen los justos, aún en su vejez. Darán fruto siempre, estarán vigorosos y los sanos. Se puede leer en el Salmo 92, versos del 12 al 14. Las palmeras eran probablemente palmeras de dátiles, una de las plantas frutales más antiguas del mundo. Los dátiles proporcionan energía, vitaminas, minerales, grasa, fibra, proteínas, azúcar, riboflavina y niacina. Las palmeras nos hablan de fuerza, nutrición y resistencia. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque me llevas por todas las etapas de la vida, desde nacer de nuevo para ser un bebé recién nacido que anhela pura leche espiritual, hasta ser un niño obediente que madura en mi salvación, siguiendo en el camino hasta dar frutos en la vejez. Oro para poder ser como una palmera, una fuente de fuerza, de nutrición y de resistencia. Amén. La pastora Pipa añade en Ezequiel 41:23, tanto el templo como el lugar santísimo tenían puertas dobles. No tenemos que quedarnos atascados detrás de las puertas dobles de los vestíbulos exteriores e interiores del templo, tratando de acercarnos a Dios. A través de Jesús podemos ir directamente a su presencia. Amén. Recuerden que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumber de la iglesia HTV en Londres. Y esta es su servidora que le da voz a este devocional, Ingrid Flores. Que el Señor les siga bendiciendo rica y abundantemente.